Buenas, ¿cómo están? Miren, hoy vamos a hacer el Space World, que es este juego que va a aparecer acá, que es un jueguito del año 1961, un juego hiper requete viejo, pero que incluyó un montón de elementos que sirvieron de base para hacer un montón de juegos, ¿no? Son juegos de naves donde te tenés que cagar a tiros. En este caso, como estaba hecho con una compu muy primitiva, el diseñador lo decidió hacer para dos jugadores porque no tenía una capacidad de procesamiento tal como para hacer un jugador virtual, ¿no? Pero nos recuerda bastante al Asteroids, al Space Invaders, incluso. Juegos que luego tomaron esta idea. Bueno, ¿qué decir de este juego? De una, hay dos juegos que son como grandes pilares de toda la industria de los videojuegos. Está el Space Wars, por un lado, porque fue realmente el primero que todos aceptaron que era un videojuego, ¿no? Se jugaba en una pantalla, era para dos jugadores, los jugadores se tenían que matar unos a otros. Y no sé, por ejemplo, se dio la situación de que fue el primer juego donde se armó una competencia, ¿no? Donde se armó un torneo. También es el primer juego donde era tan incómodo jugarlo que la persona que lo creó diseñó unos controles específicos para esto. O sea, con unos cables que llevaban hasta la compu y los mandos a distancia, ¿no? Básicamente, un joystick hiper primitivo. Así que nada, pasan cosas muy, muy interesantes en este juego. Como ven, la mecánica es bastante simple. Existe una especie de atractor, ¿no? Que es esto que vemos acá, que tiene una gravedad hacia el centro de la pantalla. Este juego se jugaba en una pantalla circular, no cuadrada. Así que vamos a tratar de emular eso también. Y bueno, cuando nuestra nave llega, o sea, se ve atraída hacia el interior de la pantalla, si toca el centro, muere. Puede ir orbitando, puede ir propulsando, usando sus propulsores para escaparse de ese centro gravitatorio y encontrar un ángulo interesante para tirar sus balas, para pegar sus tiros y pegarle al otro jugador. El otro jugador también se puede controlar. A ver si encuentro los controles, pues no me acuerdo cuáles les había puesto. A ver, acá, ahí va. Bueno, ahí puedo controlar los dos por separado. Pero bueno, al ser un juego para dos personas, controlarlo yo solo es medio difícil. Bueno, como decía, existe este atractor, ¿no? Que es el que me va acelerando las naves hacia el centro de la pantalla. Que si yo toco ese centro, termino perdiendo una vida. Existen las naves, cada una controlada por un usuario distinto. Y existen las balas, que cada una de ellas, cada una de estas naves dispara. Así que esas tres ideas van a ser nuestras tres clases que tenemos que hacer. Este juego corría en una compu muy grande, en un laboratorio de informática de una universidad, en esta época, ¿no? Así que es bastante extraño, porque si bien es muy viejo, todo lo que pasa para que esto funcione es bastante jodido. Y van a ver que no va a ser tan sencillo como fue el Pong, por ejemplo. Así que bueno, veamos, tenemos el atractor, ¿no? Que va a ser básicamente nuestra área de juego, pero que genera esta atracción hacia el centro de la pantalla. Después tenemos las naves, ¿sí? Y tenemos las balas, ¿sí? Los tiros, por ejemplo. Vamos, tiros. Naves, tiros y el atractor. Así que vamos a empezar desde lo más general, que sería el atractor, hacia lo más particular, que serían los tiros, sería lo último, para incluir un poco de jugabilidad. Y vamos a empezar a programarlo. Yo este juego ya lo tengo hecho, pero la idea es hacerlo de a poco. Y por eso vamos a dividir este tutorial en varios videitos, porque va a llevar su tiempo, ¿eh? No va a ser tan sencillo, pero como ven, hay una lógica muy interesante, ¿no? Una física muy interesante en el juego. Y vamos a aprender una bocha de vectores haciendo este jueguito, así que está bueno. Vamos por ello. Al mismo tiempo, vamos a hacer que el teclado sirva para manejar a los dos jugadores al mismo tiempo, cosa que yo voy a poder chequear
si quieres hasta 6, en este caso 6 teclas del teclado. Y eso creo que hasta ahora no habíamos visto cómo hacer para controlar muchas teclas del teclado al mismo tiempo. Así que vamos a aprender varias cosas en este jueguito. Vamos directamente desde cero y vamos a crear la primera clase, que va a ser el atractor, ¿sí? Sería esta idea de un espacio circular centrado en la pantalla, ¿sí? Que tiene, bueno, un centro como decíamos, en el centro de la pantalla, y que genera una fuerza de atracción hacia cualquier punto de la pantalla. Por un lado, yo lo tengo que poder crear, ¿no? Así que voy a tener que crear el constructor. Bueno, todas las clases lo tienen, pero está bien. Voy a necesitar verlo, ¿sí? Así que voy a crear un método mostrar. Y voy a tener que generar un método que me diga cuál es la atracción para cada punto de la pantalla. Yo poder pasarle un punto determinado y que me digan qué fuerza de atracción tiene y con qué sentido y con qué dirección. Así que voy a generar un método que va a ser un p-vector, ¿no? Un vector de atracción. Así que vamos con eso. Vamos a generar nuestra clase, que se va a llamar... Epa, ahí estamos. Nuestra clase que se va a llamar atractor. ¿Sí? Lo voy a poner así, todo con mayúsculas, así se diferencian bien de las clases de los objetos. Y este atractor va a tener, como decíamos, una posición que va a ser el centro de la pantalla. Y como la verdad el centro de la pantalla es muy determinante en todos los juegos, yo voy a hacer que mi punto 00, ¿no? El punto 00 de referencia para mi programa sea el punto central de la pantalla. Así que este punto va a ser el 00. Entonces yo voy a crear ya la posición del atractor para tenerla como un atributo, como un nuevo p-vector desde el centro de la pantalla, o sea 00 en este caso. No me tengo que olvidar después, cuando haga el programa principal, de decirle que este punto 00 está en el centro de la pantalla. Luego voy a agregar un atributo que va a ser el radio, ¿sí? Que va a ser igual a la mitad de la pantalla, ¿no? El radio de este atractor va a ser la mitad de la pantalla. Lo único que estaría bueno tener en cuenta es que la pantalla sea cuadrada, ¿no? Así no tengo que hacer un atractor ovalado ni hacer muchas cosas locas. Vamos a ir por este lado. Bueno, con estos atributos yo ya sé que puedo decirle que genere el método constructor, pero la verdad que como estoy llenando los atributos directamente acá, y no voy a construir más de un solo atractor, la verdad que no necesito que haga nada mi constructor, solamente que me genere el objeto. Acá estoy poniendo mal el nombre y por eso me tira un error. Ahí lo solucioné. Y bueno, lo otro que teníamos que hacer era, por un lado crearlo, por otro lado poder verlo. Entonces vamos con eso. Vamos a poner un void mostrar, ¿sí? Ese void mostrar me va a permitir, por ejemplo, con el elipse mode center, no, radius, yo le puedo decir que pasarle un punto central para un círculo y que me imprima el círculo en torno a ese punto. Entonces, elipse en el punto 00, ¿sí? O mejor dicho, en la posición X, posición Y, ¿sí? Con un radio, que es el atributo radio de mi objeto. Yo con esto ya estamos. Con esto ya estaríamos. Si yo creo el programa principal para este programa, me voy a llevar el atractor a una nueva pestaña que se llame atractor. Si mi tab se llama igual que la clase, no pasa nada.
me lo toma como válido. Entonces acá podemos hacer el void setup, ¿sí? Y el void draw, y vamos a crear un atractor, ¿sí? Que se va a llamar atractor, pero con minúscula. Yo suelo hacer bastante esto, ¿no? De llamar a la clase y al objeto muchas veces de la misma forma. No sé si es lo más didáctico, ¿no? Pero en este caso se queda bastante claro, ¿no? Que este es la clase y este es el objeto. Como voy a crear un solo objeto de esta clase, la verdad que no necesito ni siquiera diferenciarlos, pues no creo que haga falta. Luego en el setup le voy a decir que el atractor es un nuevo objeto, ¿no? De la clase atractor con mayúscula en este caso, porque este es el nombre de la clase. Y yo, como en la clase atractor necesito usar el width, el ancho de la pantalla, previo a esto tengo que crearla, ¿no? De un tamaño, vamos a ponerle 700 por 700. Y ya que estamos, yo sé que este juego va a demandar algunas cosas gráficas importantes. Voy a decirle que acelere un poquito la cuestión gráfica con la placa de video. Eso es esto, ¿no? P2D es la aceleración gráfica para 2 dimensiones que por default sabe ejecutar processing. Si yo vengo acá y ahora le digo que al atractor punto mostrar ejecute el método mostrar, yo debería ver en pantalla un círculo. Así que si ejecuto, lo veo, pero lo veo desfasado. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, no hicimos aquello que habíamos dicho en un momento, que era que el punto 00 no esté arriba a la izquierda, sino que esté en el centro de la pantalla. Así que vamos a empezar en el draw siempre haciendo eso. Translate el 00 al centro de la pantalla, que sería la columna del medio, width dividido 2, height dividido 2, ¿sí? Ahí va. Esto empieza a estar bueno. Si hacemos esto, ahí tenemos nuestro círculo. Ese va a ser nuestro atractor. Vamos a hacer que se vea un poquito más copado todo esto, porque si no es la muerte. Background, para pintar todo de negro antes de empezar. Y ¿saben qué? Todo el tiempo empezamos borrando todo. Y luego en el atractor, cuando yo lo muestro, estaría bueno hacer ese efecto que veíamos antes, que era como un radar, ¿no? Que de varios círculos concéntricos. En el original lo que aparecía era un mapa de estrellitas que se iluminaban más o menos. Estaría bueno algún día hacerlo, pero creo que esta idea como de un radar funciona también y es bastante sencilla de hacer, así que vamos por eso. Vamos a decir que vamos a usar el modo de radio y le vamos a decir que vamos a hacer como varios círculos, pero sin la línea de contorno, ¿no? Solamente digamos, el interior de la circunferencia. Eso es no stroke, ¿no? O sea, sin la línea de contorno. Y vamos a hacer unos 10 elipses. Así que vamos a hacer un for de i igual 1. Vamos a hacerlo desde 10 a 0. ¿Está bien? Siendo i mayor que 1, que ahí le reste 1, ¿no? O sea, lo hacemos al revés que normalmente, para ir desde el más grande al más chico, ¿no? Y que se vayan tapando. Porque si lo hacemos al revés, el más grande va a tapar al más chico y no queremos imprimir primero el más grande, después arriba superponerle uno más chico, entonces que se vea el borde del más grande, y así sucesivamente, que se vayan viendo los bordecitos. Entonces acá podemos hacer un fill, ¿no? Yo podría empezar diciéndole que sea a ver, con cierta transparencia podría laburar. A ver
Vamos a dejarlo por acá. Vamos a dejar el fill por un lado. Vamos a dejarlo por acá. Y vamos a hacer este elipse que veníamos teniendo acá. Lo vamos a poner por acá. ¿Sí? Entonces tenemos ok, deberíamos si nosotros el radio lo multiplicamos por i dividido 10, ¿no? Cuando i sea 10, lo voy a estar multiplicando por 1. Y cuando i sea 5, lo voy a estar dividiendo por 2, ¿no? Porque 5 dividido 10 sería 0,5. Entonces si lo multiplico por 0,5, lo estaría dividiendo por 2. Así que a medida que vaya disminuyendo aumentando este número, yo voy a estar dividiendo el radio, ¿no? ¿Se entiende? Pensemos eso. El radio vale, ¿cuánto habíamos dicho? W dividido 2, ¿no? Si yo lo multiplico por 10 dividido 10, es lo mismo que multiplicarlo por 1. Si yo lo multiplico por 5 dividido 10, es lo mismo que multiplicarlo por 0,5, ¿no? Que es lo mismo que multiplicarlo por 0,5, que es lo mismo que dividirlo por 2. ¿Sí? Si yo hago esto y lo muestro, está todo bien, pero claro, salen todos los círculos uno dentro del otro. Así que vamos a hacer este tema del color. Yo para el fill ya lo había resuelto en el programita que había hecho. Lo que había hecho era trabajar por separado con el i, con el frame count, ¿no? Esta variable que me dice cuántas veces imprimí la pantalla. Entonces yo lo que podría decir es, bueno, el color R, ¿cuánto va a ser? Bueno, va a ser 255 menos menos 50, pero que le sumo a ese 50 y por 20. O sea que cuanto más grande sí, más clarito es el rojo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, RG, o sea, el verde, es el que yo quiero que sea más intenso, así que va a ser 128 como mínimo, y a eso le sumo el frame count, ¿sí? Que va a ir sumando de a 1 por cada vez que se imprima la pantalla, más i por 5, ¿no? O sea, este contador multiplicado por 5, el del for. Todo esto lo módulo 128. Yo me aseguro que toda esta parte de la cuenta me dé como mucho 128 y como mínimo 0, ¿no? Más 128 es como máximo 256, así que vamos bien. Y color azul lo seteo como base en 50, que es un número relativamente bajo, o sea que me agregue un poco de luminosidad pero que no me lo lleve hacia el color azul, y un poco de transparencia para que los colores se mezclen un poquito. Todo esto, me sobró una de estas, me faltó uno acá, y vemos qué pasa. Ahí vemos. Va haciendo esta locura, porque esto de titilar, porque a medida que pasa el tiempo, acá en frame count por más i por 5 pasan cosas raras, ¿no? I por 5 va a ser, a veces va a ser 50 cuando i sea igual a 10, y a veces va a ser 5 cuando i sea igual a 1. Así que eso es lo que está pasando, digamos. Eso es lo que hace que titile, ¿no? Luego la parte del rojo es un valor más chiquito cuando el círculo es más grande, y es más luminoso cuando el círculo es más chico. Por eso los círculos del medio los vemos como más luminosos.
Luego el valor del azul, que es 50, no me cambia demasiado. Si yo le pongo 150 lo voy a ver todo más azulado, pero no mucho más. Está bueno, ¿eh? A ver, vamos a ponerle 250. Me gustó, ¿eh? Así, azulado. Bueno, genial, lo hacemos en azul. Es interesante. Buenísimo. Ok, bueno, esto por un lado. Y ahora vamos a... ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer mucho más. Ya está, ya tenemos el atractor por un lado. Vamos a... Lo que nos queda es acomodar un poquito el texto y hacer este cálculo de decir, bueno, según dónde me paro, que me dé como una atracción hacia el centro de la pantalla. Pero eso lo vamos a dejar para después. Este video lo voy a detener acá, me voy a preparar un mate y cuando vuelvo preparamos la clase de la nave, que es básicamente muy parecida a la idea de la pelotita que teníamos en el Pong. Pero en vez de chocarse contra las paredes rectas, va a haber una sola pared que va a ser circular. Eso es un cambio muy importante que tiene este juego y que vamos a tener que pensarlo un segundito. Van a ver que es bastante sencillo, ya que tenemos el centro de la pantalla, es nuestro 0,0. Van a ver que es muy sencillo de hacer chocar algo contra el borde del círculo. Así que nos vemos en el siguiente. Vamos a ponernos a hacer la nave.